Bien, ante que todo, buenas tardes. Bienvenidos. Sé que algunos se fueron sumando en el transcurso de la semana, porque bueno, no tenían la posibilidad o no tuvieron la posibilidad en la anterior clase, así que para repetir y para que quede ahí establecido, mi nombre es Ana Sánchez, vamos a estar compartiendo esta materia que es comercio exterior a lo largo del año. Ustedes, como algunos de los que estuvieron presentes ya recordarán, tendremos una metodología de trabajo que abarca 2 exámenes parciales y un trabajo práctico grupal, ¿sí? Los exámenes parciales son individuales y el trabajo práctico es un trabajo práctico grupal que lo tendrán, ¿sí? Con el licenciado César Menéndez, quien hará todo el seguimiento, las devoluciones y el establecimiento de no solamente las pautas, sino las condiciones para que el trabajo se vaya realizando de manera correcta y se obtenga el resultado que esperamos, ¿no? Que ustedes puedan, más que nada, incorporar todos estos conceptos teóricos a una práctica real, ¿sí? A una práctica donde van a estar manejando operación de importación y exportación, perdón, y más que nada que puedan ver cuáles son los requisitos, cuáles son los documentos, cuáles son las distintas metodologías que nosotros tenemos en el comercio exterior. Muchos de ustedes puede ser que trabajando en alguna empresa con algún conocido o algún familiar sabe, ¿sí?, de comercio exterior, tiene alguna noción o algún conocimiento. Lo que vamos a hacer es profundizarlo, ver bien a fondo lo que es el requisito teórico, decimos nosotros, para que ustedes puedan, ¿sí?, manejarse fácilmente dentro de estas operatorias comerciales internacionales tan importantes en nuestra vida diaria, ¿no? Decimos muchas veces el comercio en líneas generales es lo que está en forma constante y permanente entre nosotros. Y existe, desde que nosotros decimos tiempos remotos, la necesidad del intercambio, y más allá de estas fronteras geográficas que hoy tenemos, el intercambio se ha dado a través de los distintos momentos de la humanidad con algunas reglas, con algunas condiciones. Bueno, de eso se trata, ¿no? Existen instituciones, organizaciones internacionales, países y reglas, normas, legislaciones que nos van a estar indicando de qué manera nosotros vamos a llevar adelante todo este proceso. Y en nuestro país, la ley 22415, que es el denominado Código Aduanero, es la que desde el año 1982 nos indica cómo nosotros tenemos que manejarnos y dónde recurrir en cada caso para que esta operatoria se efectivice. Nosotros en la clase anterior empezamos a hablar un poco, ¿no?, de conceptos que hablan de importación y exportación, esas operatorias principales que después iremos dividiendo, diferenciando y clasificando. Pero a grandes rasgos tenemos 2, ¿sí?, tipos de actividades económicas que conciernen a toda la operatoria del comercio exterior, y ellas son la importación y la exportación. ¿Dónde van a encontrar ustedes esta información? Bueno, tienen disponible ese módulo 1, donde tenemos todos los conceptos básicos para empezar, ¿sí?, este camino que es el comercio exterior. Pero si nosotros queremos ver esta primera parte en el Código Aduanero, ustedes pueden ir directamente a la biblioteca de AFIP o a Infolet, ponen Código Aduanero, Ley 22415, y en la parte primera, ¿no?, este primer capítulo, este título 1, en los 16 artículos que están ahí enunciados, tenemos estas definiciones o estos conceptos que vamos a empezar a trabajar. En alguno de los mensajes que nosotros recibimos, la pregunta era si podían tener disponible todo el material. La verdad, no es mala intención y no es que no hayamos querido hacerlo. Vamos a ver la posibilidad, si les podemos poner disponible
¿no? Todo el conjunto de módulos que vamos a tener a lo largo del año para que ustedes los puedan imprimir. Ese era el pedido o el requerimiento de alguno de ustedes. Entonces, hasta ahora el tiempo nos ha dado para poder dejarles este módulo 1, pero en cualquier momento vamos a ver esto, ¿no? De dejarles disponible todos los módulos que vamos a estar trabajando, y si luego incorporamos algún otro material, esto que nosotros hablábamos en la clase pasada, el tema de principalmente lo que es la actualización, las nuevas normas o alguna condición especial que se esté dando por circunstancias internacionales, lo sumaremos a cada uno de esos distintos espacios donde fue separada la asignatura para que tengamos una correlatividad con lo que es el programa y el cronograma establecido. Como uno de los puntos, nosotros habíamos solicitado que ustedes empiecen a trabajar en la conformación de los grupos. El próximo viernes tendrían que estar todos los grupos conformados porque ya van a tener que empezar a trabajar, ya van a tener que empezar a ver cuáles son esas primeras consignas que tendrán que cumplir para la etapa 1, decimos nosotros que es una etapa de importación en el proceso de la elaboración del trabajo práctico grupal. Entonces, el modo de contacto que habíamos establecido o la forma era, bueno, la pueden utilizar cuando nosotros estamos en clase acá, sincrónica, o también a través de ese foro que está dentro del aula virtual, tanto el foro de la unidad 1 como el foro del trabajo práctico. Ustedes lo pueden utilizar libremente para contactarse con sus compañeros e ir armando el grupo. Recuerden que a partir de este año no podemos permitirnos que se conformen grupos con gente de otro curso, ¿no? Como decir, del otro horario, o tampoco de otro día, como son los cursos de los lunes. Entonces, ¿por qué? Más que nada por la estructura de esta plataforma Moodle 3.8, que es la que estamos usando ahora. Y creo que como cuestiones administrativas o cuestiones específicamente, ahí te escucho ya, de mensajería, es esto. Dale, Roger, buenas tardes, no sé qué querías consultar. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería consultar acerca de los grupos que está mencionando. No sé cómo puedo hacer para formar uno. Según lo que Ajá. estoy viendo en el aula virtual, hay un link que dice formación de grupos y hay algo así como nombre, apellido y demás, como supongo que será el formato que ustedes lo quieren. Pero, Eh, ¿cómo hago para formar grupo? No conozco a nadie. Bien, no, esto que decimos siempre, ¿no? Esto no tendría que ser un impedimento, no conocer a otros, porque muchas veces no nos ponen a veces en grupos o en chat o en distintas reuniones donde también no conocemos. La cuestión es, bueno, estoy disponible, quiero armar un grupo, estoy acá, alguien que no tenga grupo y quiera trabajar, y por eso digo, pueden usar acá, cuando estamos en clase, el chat que tenemos, dejando el contacto, el mail para ubicarse o el número de teléfono si quieren, o si no, también colocándolo ahí en alguno de los foros del grupo de la unidad 1, de este módulo 1, o en el foro correspondiente a lo que es el tema del trabajo práctico específico. Pero creo que hasta ahora a nosotros nos había llegado la integración completa de uno, el resto estaba, sí, ahí trabajando en lo que es el establecimiento de cómo se armaban. Vayan preguntándose y si por ahí puede ser que se conozcan o no de otra asignatura, no es necesario, no es requisito, simplemente, bueno, ahora seguro César cuando se sume lo va a estar repitiendo, había establecido, creo, un número aproximadamente de 4 o 5 personas para la integración del grupo por una cuestión de facilitar el trabajo de todos para que se pueda visualizar luego en esa opción de defensa qué es lo que ha hecho cada uno y cómo lo puede exponer. Entonces, bueno, es acá, es el momento, o si no, van dejando, ¿sí?, su mail o su número de teléfono para contacto, y también quien esté en esa situación pueda, ¿sí?, citarse, encontrarse y formar ahí los grupos, ¿sí? No sé si eso te ayuda, Roger, esa pregunta.
Sí, sí, ok, acabo de escribir en el aula virtual, tal cual como sugirió Bien. recién. Gracias. No, no, de nada. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dale, sí, sí. ¿Las grabaciones de las clases están subidas en el aula o las van a subir al aula virtual Las vamos a también? subir. Tuvimos una sola todavía, entonces les pedimos tiempo. Seguramente la de la semana pasada y esta de hoy van a estar. Ustedes vieron ahí, hay un canal de YouTube y entonces las van a tener ahí disponibles, ¿sí? Pero les Dale, pedimos gracias. disculpas porque la de la semana pasada todavía no la pudimos subir, pero van Dale. a estar, ¿sí? Una vez que estén finalizadas, entre el fin de semana y el lunes, nos disponemos y las subimos para que ustedes las tengan ahí. Este, recuerden, no tomamos lista, eso para nosotros no es algo importante. Ustedes pueden ver esta clase, como bien decimos, a partir de ese canal en el momento que les parezca, o si estuvieron presentes y les quedó alguna duda, volver a verla. Si tienen también preguntas, consultas o inquietudes que van quedando en las clases, las pueden expresar a través de los foros. Eh, a veces quizás no nos contestamos en el momento, pero siempre nos tomamos ahí ese ratito para poder contestar cada uno de los profesores de los distintos cursos. Y otra de las cuestiones es, bueno, vayan, si pueden ustedes, tienen el cronograma de actividad, cómo vamos a ir manejándonos y cuál es la fecha establecida para algunas ocasiones o circunstancias especiales, como son entregas de trabajos prácticos o las fechas de los exámenes, qué es lo que vamos a estar incluyendo. Vayan viendo el material bibliográfico y si están en la clase con un material leído, quizás ahí pueden sacarse más dudas. De eso también sería importante y es bueno, porque a veces uno escucha y hablan de algunos conceptos, los profesores, y bueno, no sé de qué estaba hablando y después se me olvidó, ¿no? Sobre todo acá que nosotros decimos en el comercio exterior, tanto como en cualquiera de nuestras carreras o profesiones, hay un lenguaje que es un lenguaje técnico, hay un lenguaje específico, ¿no? La semana pasada algo comentábamos sobre, bueno, existen reglas internacionales, están los Incoterms, o hay alguna terminología que no tiene o no tiene nada que ver o no condice con lo que nosotros conocemos de ese concepto o de esa definición. Así que bueno, siempre igual le vamos a estar, ¿no? Tanto César, Bernardo o yo dispuestos a responderles o ayudarlos, pero es una materia relativamente sencilla, es una materia en la que muchos podemos tener algún tipo de información o hayamos tenido alguna forma de contacto con lo que es la negociación internacional, solo que acá lo que vamos a hacer es profundizarla y poder llevarla a la práctica, ver la realidad, ¿no? Pero los primeros momentos, siempre decimos, es de una incorporación de conceptos teóricos, porque tengo que tener, ¿sí?, esa base para empezar a trabajar, tengo que tener ese mínimo conocimiento para que empecemos a desarrollar toda esta actividad económica comercial. Y como les decía, el código aduanero, ¿no? Nuestra ley madre, es la que nos va a estar indicando en todo momento qué es lo que se puede hacer, quiénes lo pueden hacer. Y nosotros tenemos un organismo que es, decimos, el ente que se encarga de establecer todas estas regulaciones o todos estos controles o demostrarme cómo se deben realizar distintas operaciones. Y en este momento, y ahora vamos a ver por qué yo digo en este momento, nosotros hablamos de la DGA, la Dirección General de Aduanas. Y a través de la Dirección General de Aduanas, nosotros vamos a poder acercarnos a el conocimiento de cuáles son los derechos de importación o exportación, cuáles son las operaciones que están permitidas y cuáles están prohibidas, cuáles son los distintos movimientos que se pueden hacer con esas mercaderías o no, qué es lo que se considera cuando hablamos de importación o exportación de mercadería, qué es lo que se considera mercadería, y esto que mínimamente yo esbozaba la semana pasada cuando decía ya no vamos a hablar de un territorio nacional, sino empezamos a hablar de lo que denominamos territorio aduanero. Esto que decimos,
la localización o la determinación de dónde suceden estas operaciones, dónde se dan y qué es lo que estamos haciendo dentro de ese territorio aduanero cuando nosotros hablamos principalmente de comercio internacional. Entonces, lo primero que vamos a mencionar es eso, ¿no? En los 16 artículos que tenemos al inicio del Código Aduanero, nosotros nos vamos a encontrar con las definiciones de lo que es la estructura del comercio internacional. Y en esas definiciones de la estructura, nosotros vamos a empezar a trabajar sobre ese concepto, territorio aduanero. ¿Qué significa? Y en el Código Aduanero, en el artículo 1 y el artículo 2, me van a estar indicando que esa porción de territorio donde nosotros podemos marcar una zona aérea, una zona acuática o una zona terrestre, se va a aplicar un mismo sistema arancelario y un mismo régimen de prohibiciones económicas. Y lo que nosotros tenemos que ver es que no estamos hablando ya de un país, si bien decimos importación es introducción o la exportación es extracción de mercadería, y siempre decimos, estamos hablando o la negociación internacional es la comercialización entre distintos países, pero el régimen legal, ese sistema estatutario, lo que me está marcando principalmente es que tenemos que direccionar esto a lo que se denomina territorio aduanero. Entonces, en ese territorio aduanero que puede coincidir o no con la estructura, ¿no? Con la extensión de lo que es un territorio nacional, nosotros vamos a poder establecer cuáles son esas actividades permitidas por el Código Aduanero. Y dentro de esta enunciación, nosotros vamos a ver que hay distintos tipos de territorios aduaneros. Entonces hablamos de un territorio aduanero general y de un territorio aduanero especial, que no quiere decir que en todos los lugares, en todos los países puedan identificarse territorios aduaneros. No, no van de la mano, ¿no? Un territorio nacional con un territorio aduanero. Y esto creo que lo había hablado ya la clase pasada César, cuando decía, ¿no?, que la Unión Europea es un territorio aduanero, ¿sí? Y hay algunos países que lo conforman de forma completa y algunos no. Y además de ser un territorio aduanero, está integrado por más de 27 países, ¿no? En esto que van y vienen, estamos siempre entre 27 y 28. Y a diferencia con lo que sucede en nuestro caso, Argentina es un único país, ¿sí?, un territorio nacional, y posee dos territorios aduaneros, un territorio aduanero general y uno especial. Y entonces la diferencia principal entre estos es que esa normativa que se aplica es distinta. El sistema arancelario o el régimen de prohibiciones será general para el primero, para ese territorio aduanero general, y especial para el otro. ¿Y por qué se hace esto o por qué se establece una diferenciación? Bueno, cuando algunas naciones lo que necesitan es cuidar ese territorio, incrementar el nivel de actividad en ese lugar, industrializarlo, generar o crear mano de obra, bueno, a través de alguna resolución, un decreto, lo que se establece es la creación de determinadas zonas que van a permitir que ese intercambio económico internacional se haga con condiciones especiales. Y nosotros, cuando hablamos del territorio aduanero, tenemos que ver cuáles son las cuestiones que se considerarán parte de este territorio aduanero y cuáles no. Entonces, vamos a poder interpretar que esa zona, ¿no?, ese espacio geográfico, como nosotros decimos, que pertenece a la porción acuática, terrestre o aérea, está, ¿sí?, formando un territorio aduanero, y habrá que ver qué más, ¿no? Porque esto está en un determinado lugar, en un determinado espacio,
pero el Código Aduanero argentino lo que dice es que también conforman el territorio aduanero general de este país los enclaves, ¿sí?, que están a favor. Entonces, ahí empezamos a hablar de términos o de conceptos que son, decimos nosotros, nuevos, que son parte de ese lenguaje técnico. ¿Y qué es un enclave? Nosotros decimos que un enclave es una porción territorial sometida, ¿sí?, a la soberanía de un tercer país que por algún acuerdo internacional, por alguna forma de firma de tratado, posibilita aplicar este sistema arancelario y este régimen de prohibiciones económicas a Argentina, ¿sí? Es decir, bueno, entonces el territorio aduanero general de Argentina estará integrado por esta porción que se encuentra dentro de lo que es nuestro país y los enclaves que tengamos a nuestro favor. Nosotros en la actualidad y por muchos años no tenemos enclaves, es decir, no tenemos estos espacios en otros países que nos permitan realizar, ¿sí?, esta enunciación del sistema arancelario o esta aplicación del régimen de prohibiciones. Pero también tenemos que ver qué es lo que deja de lado. Si nosotros estamos diciendo, bueno, los territorios aduaneros son esto, ¿qué es lo que no es territorio aduanero? Y vamos a ver que no se considera territorio aduanero. Nosotros hablamos de exclaves, ¿sí? Entonces hablábamos enclave, sí forman, y exclaves, con X, no. Las zonas francas tampoco conforman el territorio aduanero y algunas de las porciones que ahora vamos a mencionar. Pero decimos, ¿por qué esos nombrados, ¿sí?, exclaves y zona franca no forman parte? Principalmente porque está establecido así por la legislación. ¿Y qué es lo que me están mostrando o qué es lo que me está indicando? Que allí se realizan diferentes operaciones de comercio internacional, pero que no están bajo la órbita de lo que es la estructura de los sistemas que aplica la DGA. Es decir, la aduana no tiene control sobre esos determinados espacios. Entonces, no, a ver si lo tenemos acá para que lo recordemos acá también con los conceptos. Pero no forman parte de lo que es el territorio aduanero, como le decías recién, los exclaves. ¿Y qué son los exclaves? A diferencia de los anteriores nombrados, estos son espacios que cede, ¿sí?, Argentina, ¿sí?, espacios que están bajo nuestra soberanía nacional y que por un acuerdo, ¿sí?, por un acuerdo contractual internacional, son cedidos a otros países para que allí puedan ejercer esta actividad económica con su sistema arancelario y su propio régimen de prohibiciones de carácter económico. ¿Para qué se utiliza esto? Principalmente alguna manera de generar lo que es la integración entre diferentes naciones, para generar un trato cordial y una amabilidad. Y nosotros vamos a ver cuáles son esos ejemplos principales que tenemos en nuestro país. Nosotros tenemos dos exclaves, ¿sí?, a favor, uno de quien es el vecino país Bolivia y otro a favor de Paraguay, donde principalmente en la zona de puertos de Rosario. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Facilitar el comercio internacional para estos países que no tienen principalmente salida al mar. Entonces, en esas zonas establecidas, esos lugares determinados por este tratado internacional, se permite esta, decimos, actividad, esta posibilidad de realizar negociaciones internacionales aplicando lo que es su sistema, ¿sí?, su sistema arancelario y su sistema de regulación.
Entonces, nosotros también tenemos, ¿sí?, dentro de lo que consideramos fuera de este concepto de territorio aduanero, lo que forman los mares, ¿sí?, los mares y los ríos internacionales. ¿Qué pasa con lo que nosotros denominamos la superficie que se encuentra sobre estos, que no forman, la superficie aérea que se encuentran sobre estos, que no forman parte del territorio aduanero? Bueno, cumplen con esta misma condición, no son parte del territorio aduanero los espacios aéreos que hagan alusión a los exclaves, las zonas francas o decimos los mares o ríos internacionales, así como los espacios denominados áreas, ¿sí?, que están en relación con la plataforma submarina. ¿Y para qué esto me sirve? Bueno, para poder conocer luego si esas operaciones de comercio exterior se están realizando en un determinado lugar que corresponde al territorio aduanero, yo tengo que aplicar esa normativa, tengo que aplicar esa legislación. ¿Sí? No es así, si no corresponde al territorio aduanero, tendré que ver cuáles son las distintas estructuras o las distintas cláusulas que se van a estar evaluando principalmente. Entonces, ¿qué pasa con otro de los espacios que yo nombré ahí y que no forman territorio aduanero, las zonas francas? ¿Escucharon hablar de zona franca? ¿Sabe alguno a qué estamos haciendo referencia? No, la verdad que no. Son los límites, ¿no? O sea, el territorio delimitado del país, lo que limita al país, quiero decir. Creo No, que tiene no. que ver con una A zona ver, donde hay menos impuestos, o tiene un régimen especial de impuestos. ahí, Y por no ahí la va. zona que no tiene Tierra del control, Fuego. Tierra de Fuego es un territorio aduanero especial, no, no Cerca de es La una zona Plata creo que franca, hay pero... uno. ¿Cómo? Cerca de La Plata creo que hay una zona franca. Exactamente, ¿no? Sí, ahí cerca de La Plata, nosotros decimos es la terminal o la zona franca La Plata, que muchas veces, bueno, acá nos quedó pendiente, yo soy, no soy tan antigua en UTN, pero en otras instituciones donde suelo trabajar y brindar algunas capacitaciones, algún dictado de clases tanto de comercio como de logística, hacemos visitas, ¿no?, a la zona franca de La Plata. Y la zona franca es un espacio, ¿sí?, que no tiene, como decimos, no conforma el territorio aduanero, entonces no tiene control de la aduana. Ahí adentro se realizan distintos tipos de operaciones, como pueden ser operaciones comerciales, operaciones de servicio, operaciones industriales, en las cuales la regulación aduanera, es decir, el control aduanero, no está presente. No está presente ahí adentro. ¿Y qué es lo que se busca? Bueno, favorecer de alguna manera también, ¿no?, todos esos procesos comerciales o industriales donde se recibe mercadería, pero si esa mercadería, esos productos que están dentro de ese espacio, pasan al territorio aduanero general, es decir, donde estamos nosotros, no cruza simplemente ahí. Si ustedes van a la zona franca, salimos y cruzamos la calle, ya estamos en el territorio aduanero general y decimos, ¿dónde me marca el límite? Bueno, ahora vamos a ver que el territorio aduanero tiene lo que nosotros denominamos distintas zonas. El territorio aduanero tiene una zona denominada primaria, una zona denominada secundaria y una zona que se denomina de vigilancia especial. La zona primaria es donde nosotros podemos ver todo el movimiento de mercadería y de personas, es decir, el ingreso y el egreso. Esto que nosotros decimos cuando se realiza cualquier operación de comercio internacional, como puede ser la importación o el arribo, ¿sí?, de algún medio de transporte a un lugar desde otro país, desde otro territorio, ahí es donde vemos la zona primaria. Ustedes habrán visto si han viajado, ya sea a través de
algún distinto medio de transporte y cruzado una frontera, ahí se ve, ¿no? Hicimos aduana, ¿no? Me hicieron un control, porque nosotros decimos, bueno, ahí estamos en una zona primaria, es esa franja del territorio aduanero donde la aduana tiene su poder de controlar, su poder de establecer si los movimientos que están dándose son los que están establecidos de manera legal en esa estructura o no. Y lo que pasa con estos que no conforman parte del territorio aduanero, como la zona franca o como los exclaves, no se hace ese control. Se hace un control documental, pero decimos, la aduana no puede estar ahí adentro, no puede revisar cuáles son esos distintos tipos de mercadería que están arribando. Y la función principal es que tengan esos productos que llegan ahí, y vamos a ver ahora cuando hablemos de esa definición de mercadería, qué pasa o qué sucede, tengan un tratamiento especial, tengan la posibilidad de estar eximidos de todo lo que son los tributos aduaneros. ¿Para qué? También decimos, ¿no? Para facilitar la comercialización, la industrialización y todas aquellas actividades que hagan principalmente posible que lo que nosotros conocemos como operaciones comerciales internacionales posibiliten también el acceso a las divisas al país. Nosotros vamos a estar viendo y hablando sobre los beneficios que genera el comercio exterior, no solamente a esas empresas u organizaciones que las llevan a cabo, sino también al país en su conjunto. Entonces, acá lo que nosotros vamos a encontrarnos es que sí, hay muchas zonas francas, no son tantas como las que se tendría que establecer, porque esa ley, ¿sí? la ley que dispone, la 24331, la creación de zonas francas, habla de una zona franca por cada una de las provincias, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hasta 4 por cada una de ellas, pero no tenemos muchas, no tenemos tantas. Tenemos algunas muy importantes, como es la que está ubicada en la zona de La Pampa, en General Pico, que es una zona franca de industrialización. La zona franca que se encuentra en La Plata, como ustedes bien mencionaban, es una zona franca más que nada de comercialización o de algunos servicios. Muchas veces cuando vamos a esa visita guiada, lo que encontramos ahí es como si fueran grandes depósitos o grandes repositorios de mercadería, donde quizás algún que otro empresario permite el acceso, porque ahora vamos a ver cómo está eso integrado, permite el acceso a esos depósitos y podemos ver que solamente existe un fraccionamiento o un rotulado o etiquetado de productos que luego vuelven a salir. La última vez que nosotros pudimos acceder a la zona franca de La Plata, que fue en el año 2019, lo que estaba principalmente ahí era la ubicación de muchas maquinarias agrícolas que habían venido desde el exterior, algunas empresas automotrices, pero esto es un espacio que decimos para favorecer las negociaciones internacionales. Se está hablando en estos momentos y en la actualidad sobre una zona franca que convenga a todos los países que conformamos el Mercosur, pero todavía no está avanzado el tema. Y con respecto a cada uno de los distintos concesionarios, porque estos espacios están, como la mayoría de los transportes ferroviarios, concesionados por una determinada cantidad de años, están pidiendo una actualización o una modificación de la estructura legal para que no solamente se pueda hacer una de las actividades, ¿no? Porque nosotros vamos a ver que la clasificación de zonas francas habla de zona franca comercial, zona franca de servicio o zona franca industrial, como que no puede realizarse todo esto en una sola zona franca, sino que cada una tendrá la posibilidad de brindar los servicios a quienes allí se instalen
pero para realizar una de las actividades, no todas las actividades, que podría también ser de alguna manera un beneficio, ya que lo que nosotros vemos ahí en la zona franca es que también se genera en todo ese entorno una situación de crecimiento, ¿sí? Porque aparece mayor necesidad de mano de obra, aparece mayor necesidad de lo que nosotros decimos industrias o comercios satélites alrededor de esa zona donde están ubicadas estos espacios que lo que permiten es el ingreso y egreso de mercadería libre de tributos de exportación o importación, tributos de comercio exterior. Ahora, si alguno de esos distintos tipos de productos de la zona franca ingresa al territorio aduanero, nosotros ahí estamos considerando una operación de importación o de exportación, depende de qué lado nos encontremos. Entonces, esto es lo que tiene como estructura el espacio donde nosotros vamos a empezar a trabajar para ver todas estas operaciones de comercio internacional. Es decir, nosotros tenemos que delimitar la zona y tenemos que ver ahora qué es lo que podemos hacer en esa zona. Entonces, principalmente hablamos de dos operaciones. Dijimos, operaciones de importación y operaciones de exportación. ¿Y qué dice este código aduanero? ¿No? Siempre vamos a estar basándonos en esta ley madre. Bueno, dice que una operación de importación es aquella donde se introduce una mercadería al territorio aduanero. Y con respecto a la operación de exportación, hablamos de la extracción de mercaderías al territorio aduanero. Y en este punto vamos a ver, ¿no? Algo que hablábamos o mencionábamos ahí muy al pasar la clase pasada sobre el concepto de mercadería. ¿Qué se supone que es mercadería y qué consideramos o no para el comercio exterior que es mercadería? Porque sabemos hoy en día decimos, los avances, con las negociaciones, con el efecto que ha producido la globalización y la llegada de la tecnología y las comunicaciones con respecto a la implementación del uso de Internet, sobre todo que muchas veces el gran porcentaje del comercio internacional está dado por el intercambio de servicios. Pero en este punto hablábamos de un código aduanero que data de 1982 y de algunas tendencias de actividades económicas que se fueron modificando con este correr de los años. Entonces, el código aduanero dice eso, ¿no? Que se considera, ¿sí?, importación a la introducción de mercadería a un territorio aduanero y exportación a la extracción de mercadería del territorio aduanero. Entonces, vayamos a esa definición, decimos nosotros, de mercadería. Y el código aduanero en ese punto establece que mercadería es todo objeto susceptible de ser importado o exportado. Y ahí se genera la duda con el concepto que nosotros estamos utilizando, porque objeto, ¿sí?, si nosotros vamos a un diccionario, muchas veces vamos a necesitar recurrir a un diccionario porque la terminología o la forma de expresar los distintos términos así lo ameritan. Entonces, si nosotros vamos a buscar qué significa un objeto, vamos a encontrar que es algo corpóreo, una cosa mueble, algo que puedo tocar, que puedo percibir, algo que yo puedo tener y que puede brindar algún tipo de beneficio o satisfacción. Y entonces ahí queda ese vacío entre lo que expone el código aduanero y lo que nosotros vemos hoy en el comercio en la realidad, ¿no? Esta posibilidad de intercambio de otras cosas que no sean simplemente objetos. Entonces se sumó a ese artículo, el artículo 10, lo que nosotros consideramos hoy una ley que es la 25.063 y que habla que nosotros consideraremos también
mercadería a las prestaciones o locaciones de servicio, la propiedad intelectual y el derecho de autor. Y después, cuando veamos otra parte de lo que es el comercio exterior y lo necesario de establecer un código para cada uno de esos distintos tipos de mercadería que se negocian, vamos a ver que uno de los puntos es que los servicios no tienen lugar en el nomenclador arancelario, ¿sí? Ese manual que nosotros usamos para poder establecer a manera de código cómo se denomina una mercadería de manera internacional, no contiene, ¿sí?, los servicios. No hay forma de ubicar a los servicios dentro de esa estructura. Y entonces es por eso que todavía cuesta tanto dentro de un ente principal como es la OMC, ¿sí?, la Organización Mundial de Comercio, ponerse de acuerdo en la consideración de los servicios. ¿Se pueden importar y exportar? Claro que sí. ¿Se realiza esa operatoria en el comercio internacional? Por supuesto, pero tenemos todavía algunas falencias, algunas faltas, algunas necesidades para poder estar en comunidad, estar en acuerdo y hacer lo que nosotros decimos la identificación a través de códigos de todo el universo de productos, ¿sí? Porque cuando hablamos de productos tenemos que hacer eso, ¿no? Mención a bienes y servicios que puedan, ¿sí?, estar establecidos dentro de una estructura de manual como es el nomenclador, en este caso el que usamos nosotros, nomenclador común del Mercosur. Entonces, si bien esta ley, decimos, tiene los enunciados de todos los conceptos útiles y necesarios para la operatoria comercial internacional, muchas veces nos vamos a encontrar con cuestiones como esta, donde tendremos que ir a buscar otros, ¿sí?, otros parámetros, otros formatos de legislación, no solamente nacional, sino también legislación internacional, para estar todos con el mismo idioma, para poder hablar todos de la misma forma. Y vamos a ver que esto de la importación, la exportación, el territorio aduanero, que es el espacio, la enunciación del concepto de esas distintas mercaderías, nos van a llevar a determinar quiénes son los que participan en una operatoria de comercio internacional, es decir, quiénes estarán presentes en esa negociación. Entonces vamos a hablar de los sujetos, o nosotros hablamos de los sujetos auxiliares, que son los operadores del comercio internacional. Y los primeros que nosotros vamos a encontrar son ese importador o exportador, esas personas físicas o jurídicas que quieren llevar adelante ese proceso de negociación y que tendrán que cumplir una serie de requisitos, que tendrán que realizar una serie de trámites y vamos a ver cómo, ¿sí?, cómo se realiza eso, qué es lo que necesitan, cuáles son esos datos. La parte teórica ustedes fácilmente ahí la pueden leer, pero vamos a ver qué es lo que pasa con la realidad, ¿no?, con esos movimientos. Pero vamos a una consulta previa y que habla de estos, ¿no?, estos dos principales que, ahí te escuché, Ignacio, estos dos principales que nosotros tenemos acá. Decime, Ignacio, te escuchamos. Sí, quería preguntar, como no entiendo que no está codificado esto de los servicios, ¿tampoco le aplican regulaciones o impuestos? ¿O sí igual? Exactamente, ¿no? No podemos aplicar lo que se denominan tributos aduaneros, ¿no?, derechos de importación o de exportación. Eso todavía no está regulado. A no ser que esto, y siempre decimos, ¿no? Siempre hay lo que nosotros encontramos, una fuga, una puerta, porque vamos a ver que algunas cuestiones, sí, pero como yo creé, ¿sí?, un software y lo comercialicé y tuve que pagar derechos de exportación.
Bueno, pero ¿por qué? Claro. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué pasó? Ese software creado estaba en lo que se considera un soporte, ¿sí? Entonces, lo que se está estableciendo es que el espacio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ahí vamos a ver en el capítulo 84 del nomenclador común arancelario que nosotros usamos, que es el del Mercosur, figuran todos aquellos aparatos de óptica, grabación, o todos aquellos, decimos, objetos que permiten, ¿sí?, colocar allí algún tipo de información. Por eso decimos, no es que está pagando ahí el derecho de exportación, la propiedad intelectual o ese derecho de autor, sino el hecho de haberlo colocado en un soporte físico que es visible y que puede ser codificado en ese nomenclador. Entonces, muchas operaciones no tendrán esta posibilidad, porque si ustedes como ingenieros se van, ¿no?, a poner en marcha una maquinaria que ha sido exportada desde Argentina, ustedes no va a poder ser identificado ese trabajo dentro de esto que decimos, el código arancelario. Pero si esto lo envían a modo de grabación en un video, seguramente sí. Entonces, bueno, pero era lo mismo. No, no era lo mismo. Estuvo en un soporte. Ese soporte sí tiene, sí, es un objeto, sí, corpóreo que tiene identificación dentro del código aduanero, y entonces lo que se está haciendo es eso, ¿no? Aplicar esa tasa arancelaria para lo que quizás era lo mismo, ¿no? Si yo hubiese ido de manera presencial y daba esa capacitación para que pongan la puesta en marcha directamente yo en el lugar, no tenía que pagarlo. Por eso decimos, ¿no? Hay ahí todavía un vacío donde quedan algunas cuestiones que no se pueden explicar correctamente y que si bien forman parte del comercio exterior, porque es una exportación de servicios, decimos, pero hay también mucha controversia y mucha dificultad para poder determinarlo y poder evaluar si es correctamente eso lo que está faltando o directamente armar esta estructura de nomenclador con la posibilidad de corregir y establecer cada una de estas distintas actividades que nosotros decimos prestaciones o locaciones de servicio, que también son las que generan ese ingreso o egreso de distintos flujos de dinero. No sé si queda ahí un poco claro. Sí, totalmente. Gracias. Entonces, Perdón, profesora, dale. ¿y esto ocurre o sea, la desactualización de los servicios ocurre solamente en el país o en otros países ya? Es a nivel internacional. Ah, Si ustedes ahora todavía está está activa, ¿no? Hay una ronda que es la ronda de Doha, que es la ronda que se mantiene a través de los años dentro de la Organización Mundial de Comercio, y uno de los puntos donde todavía no tenemos establecimiento de resoluciones internacionales son los servicios, principalmente la propiedad intelectual y el derecho de autor, ¿no? Esto que decimos, bueno, pero si alguien escribe un libro, está ahí la propiedad intelectual y el derecho de autor, sí, pero está plasmado en un objeto. Lo que vamos a encontrar en ese nomenclador es el libro de ese autor. Entonces, o sea esa... que este problema radica en la dificultad, digamos, de darle una tangibilidad, digamos, al servicio. Exactamente, O sí. sea, y en el caso, por ejemplo, no sé, se me ocurre lo como había hablado de una aplicación de celular. Ujú. O sea, No, ahí cómo sería, ¿cómo? que no queda registro, ¿no?, en una aplicación, Claro, porque igual que estos que cuando compramos juegos en línea, ¿no? claro, exacto, sí. Es como que eso no No existe. pueden aplicarle Ah, un derecho aduanero. Sí, vamos a ver que después cada uno de los países también tiene una regulación interna y lo que le puede estar aplicando son impuestos, ¿no? Como estos impuestos internos. Ustedes habrán escuchado que los que nosotros podemos ser, sí, clientes de empresas como Netflix o algunas otras como Spotify, claro, sí, y sí. entonces pagamos impuestos internos. Pero ustedes Impuesto país. fíjense. Claro, son impuestos que pone cada uno de los países, pero no son impuestos aduaneros, porque no se puede.
porque no está la forma de grabarlo, se está estudiando, pero son ya mucho tiempo, ¿no? Muchos años que no se le encuentra esta vuelta, este camino para poder aplicarle a esos, decimos, son exportaciones de servicios o importaciones de servicios, pero no tenemos esa posibilidad. Sí, aplicar lo que es la ley tributaria de cada uno de los países, y por eso hemos visto que no solamente se paga la cuota de servicio a la empresa correspondiente, sino una cuota de impuestos correspondientes a lo que es nuestra ley tributaria argentina, por ejemplo. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Profe, le hago una consulta con Sí, respecto a lo que había dicho anteriormente en zona franca, que no me quedó tan claro. dale. O sea, usted había dicho que, o sea, todo lo que pasa ahí se queda ahí y cuando pasa al territorio aduanero ya se considera exportación o importación. Sí, sí. El tema es que lo que no entiendo es, las cosas que suceden ahí, o sea, la mercadería que entra y todo no va a salir de ahí, como que no, Va a no me salir de nuevo cierra. para el exterior. Entra desde el exterior y la condición es que vuelva a salir al exterior, no al territorio aduanero. ¿Hay Ah, excepciones? perfecto. Ok, Claro. ok, ahí te entendí. Ah, bien. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones, porque puede ser que lo que ingresó ahí, ¿sí?, sea un bien de capital que no exista o no tenga posibilidad en nuestro territorio aduanero, en Argentina, ¿no? Y entonces dice, sí, se permite, pero esto, cuando sale de la zona franca y entra al territorio aduanero, si nosotros estamos en el territorio aduanero, estamos haciendo una importación. Y si desde nosotros estamos en la zona franca, estamos haciendo una exportación a ese territorio aduanero. Ahora, si nosotros lo vemos como superficie geográfica, es un territorio nacional, es nuestro país. Eso que entra, por ejemplo, desde Chile, ¿sí?, a la zona franca de La Plata, y si por alguna cuestión nosotros decimos la necesito en la provincia de Córdoba, ahí lo que estamos haciendo es una importación de la zona franca hacia Córdoba. Y decimos, bueno, pero era el territorio nacional, sí, pero no formaba parte del territorio aduanero. Por eso es esa diferencia que nosotros empezamos a hablar no ya de país para hacer esta definición o esta estructura de conceptos, sino de qué es territorio aduanero, qué forma parte y qué no. Todo aquello que esté fuera del territorio aduanero quiere decir que para entrar tiene que cumplir una operación de importación o exportación. Sí. Una pregunta, por ejemplo, Chile podría directamente comercializar, o sea, con Alguien que está en la la zona franca. provincia. No, Ah, sí, directamente, o sí. sea, lo que entiendo es que saldría menos hacer Chile, zona franca, Bariloche, que directamente Chile-Bariloche, Pero ¿o eso, no? eso va a depender de ellos, ¿no? Porque Chile a zona franca no va a pagar nada, ¿no? Por eso digo, eso depende de cada uno de esos operadores que están en la negociación internacional. Chile, zona franca, no paga tributos aduaneros. Si esa mercadería después sale, podrá salir a cualquier lado, ¿no? Esto es más que nada una cuestión estratégica de comercialización. Entonces, quizás ese empresario chileno tiene una conveniencia por ahí, decimos, luego para salida por el Río de la Plata, ¿no? Eso es lo que podemos ver. Si ese empresario chileno trae determinados productos a la zona franca de La Plata, lo que puede después tener es una salida directa ya desde lo que es Océano Atlántico, ¿no? Entonces, entra esa mercadería ahí, no tiene control, no tiene pago de tributos y luego va a salir con destino a otro lugar en el mundo. Ahora, si esa mercadería que de Chile vino a la zona franca y se determina que alguien de nuestro país, como puede ser este empresario de Córdoba, requiere ese producto, lo que ahí sí va a tener sobre esa operatoria todos esos derechos aduaneros que correspondan para ese empresario cordobés porque está importando desde la zona franca ese producto. Ok, bárbaro, gracias. No, de nada. Igualmente, nosotros decimos que las zonas francas no están tan explotadas o tan utilizadas como el beneficio que podrían generar.
y lo que se había establecido el año pasado, ¿no? O el anteaño, la conformación de una zona franca en una zona muy, muy movilizada por todo lo que es el intercambio comercial en el norte, pero no sé, no he vuelto a leer sobre eso y cómo está en la actualidad, porque son algunos puntos estratégicos donde muchas veces se las ubican para esto, ¿no? Favorecer estrategias comerciales que no siempre cumplen con ese precepto y no pueden alcanzar esos objetivos, pero bueno, son distintas creaciones que se hacen para que el comercio internacional tenga algún tipo de beneficio o ventaja, y a eso vamos, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles son las ventajas que se tienen a nivel micro, ¿no? Microeconómico, a nivel empresas, organizaciones? ¿Cuáles son las ventajas de importar mercaderías? Puede Y haber hablamos una de mercadería que no se produce en el país y hay que traerla desde afuera sí o sí si quiero producir mi producto. Perfecto. Sí, ¿no? Elementalmente, sobre todo en Argentina, cuando decimos hay muchas cuestiones que acá no solo no se consiguen, sino que podemos estar hablando tanto de materia prima, insumos, maquinaria, bienes de capital, todo lo que concierne a un proceso productivo. Eso es claramente una ventaja para una empresa importadora. Y a nivel macro, a nivel país, ¿cuál es el beneficio de importar? Poner los recursos para especializarse en otro producto, para no hacer todos los productos. A ver, explícame, sí, estamos ahí, O pero sea, a ver, explícame un poco. como es, o sea, hacer por ejemplo, Argentina, que en vez de ponerse a hacer, no sé, manufacturar algo súper complejo, lo importa y pone los recursos del país a hacer otra cosa más productiva para nuestro país. Perfecto, sí. ¿Qué Yo, más? ¿Qué más? yo creo que Sí. importar te da la posibilidad de exportar después, ¿no? Generando acuerdos comerciales. Bien, Entonces, puede ser. Sí, es un ida y vuelta, creo. Además, se amplía el mercado del país. O sea, no claro. solamente tenés lo de adentro, sino también puedes tener lo que viene de afuera y eso amplía, hace que se mueva más el mercado, digamos. Cambia la calidad de vida, decimos nosotros, ¿no? Ah, sí. Porque podemos tener acceso a algunos productos que si no fuera, ¿sí? Por el proceso de importación, no tendríamos acá. Y hoy, en la actualidad, con esto que decimos, las tendencias de consumo, las necesidades o deseos que tenemos como consumidores y las posibilidades de esto, ¿no? De la tecnología, de poder ver qué es lo que está de moda, qué es lo que se usa, qué es lo que conviene para también un proceso productivo. Entonces, esto también no redunda en beneficios, no solamente para esa empresa que está trayendo los productos y luego los incorporará o los comercializará, sino también para el país y así como dicen ustedes, para que los beneficios sean para todos. ¿Y qué pasa con el tema de la exportación? ¿Cuáles son los beneficios a nivel, ¿no? Empresa, a nivel organizacional, de exportar? Aumentar la cantidad de clientes o de ventas que uno tiene. Quizás tiene un cierto mercado nacional, pero al poder exportar aumenta su mercado. Bien, bien. ¿Qué más? Abrir los mercados, sí, perfecto. Que mi tecnología se conozca en otro lugar y bueno, también está relacionado con lo anterior. Mezclando Sí. un poco. Si le damos valor a la marca, digamos. Exactamente, ¿no? Es esto, ¿no? Que lo conozcan a uno en otros ámbitos, en otros lugares y que incremente de alguna manera, su beneficio económico a través de ingresos y a través de otros contactos. Y a nivel país, ¿qué les parece? Y el ingreso de divisas como dólar, que quizás ayuda a la economía. Sí, perfecto.
Sí, esto es lo que siempre están buscando, decimos, en todas las gestiones de gobierno, no solamente en nuestro país, sino en todos los países, lo que se busca es esto, ¿no? Que esos productos que salgan al exterior generen un ingreso de divisas, de monedas internacionales, y eso redunda en beneficios también. Y hay desventajas tanto de los procesos de importación como de exportación. ¿Ustedes pueden ver alguna cuestión que no es beneficiosa? Y quizás en la importación, la ida de divisas, la huida de divisas, digamos, la inversa de la exportación, se me Sí, ocurre. sí. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Alguna otra desventaja o algo que les parezca que no es beneficioso o por qué no haríamos esa operatoria? Sí, en cierto punto sí, o sea, con el tema de importar, tal vez como estás matando un poco el mercado local. Ajá, sí. Ahí le vamos a dar la bienvenida al licenciado César Menéndez porque recién lo veo. Hola César, ¿cómo estás? No te había visto antes, disculpas. No, me costó mucho entrar. En realidad, en la plataforma nueva, en el aula virtual nueva, Sí, la semana pasada ingresé por la plataformita de la derecha. En realidad, siempre ahora es por la izquierda. Entonces, tengo como que estaba en un círculo vicioso. Profe, perdón, pero no se te sí. escucha nada. Bueno, ahí le iba a decir porque los estaba leyendo. Me dicen que se escucha muy bajito. No sé si tenés manera de subir ahí tu volumen. A ver. ¿Ahora? Me parece que para mí está mejor, pero no sé. A ver, los chicos. Muy poquito. Un poco mejor está, sí. Está al Sí. máximo. ¿Ahí está bien o no? A ver. ¿Ahora me escuchan? Sí, creo que se llega a escuchar Un poquito bastante bien. mejor. Sí, se escucha bastante mejor. Ajá. Bien, entonces, estuvimos hablando ahí un poco y César, no sé si habrás escuchado, principalmente lo que nosotros estábamos haciendo es un recorrido por algunos conceptos como son las zonas, los espacios donde realizamos toda esta operatoria y que, decimos, hablamos de qué forma o no el territorio aduanero, un poco ahí hablé y dije que el experto en esto eras vos, que les ibas a contar un poco más después sobre lo que son las zonas francas. Y ahora estábamos hablando de los beneficios, las ventajas o desventajas que principalmente generan el comercio exterior. No sé si vos querés sumar algún aporte ahí, algún dato. Sí, esto viene ya de varios años atrás y nos tendríamos que remontar un poco a las teorías del comercio internacional. Bueno, ya en ese momento los vamos a ver, ¿no? Pero un poco el tema es, siempre preguntamos, bueno, ¿qué beneficio trae importar? ¿Y qué beneficio trae exportar? ¿Qué desventajas tiene una importación para el país y qué desventajas? Me dicen que no se escucha, pero tengo el volumen al máximo, ¿no? Sí, yo te escucho, pero no sé si el resto, capaz que no, pero yo escucho. Sí, se escucha, pero demasiado bajo. Se escucha, Ajá. pero muy bajo. No sé si yo puedo, creo que no, pero bueno, estoy tocando por las dudas. Yo lo tengo Quizás el audio está, no sé si estás con celular o con compu. No, con la computadora y lo tengo al Sí. máximo. Ajá. A ver, puedo probar de cambiar O ponelo al celu combinado para que salga el micrófono por el celu. Mientras también le damos sí, las buenas noches y bienvenida a Bernardo, que también se sumó. Estamos acá los tres.
Así que bueno, si Bernardo tiene su micrófono activo y quiere saludar o quiere intervenir también, bienvenido. Bueno, a ver ahora se escucha mejor. Sí. ¿Sí? Bien, ¿Sí? bien. Bueno, era cuestión de cómo va Bernardo. Buenas Bueno, noches. Bien, bien. les decía que el tema que siempre hablamos de qué ventajas tienen las importaciones, qué ventajas tienen las exportaciones, cuál perjudicial puede ser una importación para un país. Esto viene dado ya de un poco de la mano de las distintas teorías que existen en el comercio internacional, ¿no? Y tendríamos que partir de la clásica teoría de los mercantilistas de las ventajas competitivas y comparativas, que más o menos dicen esto, ¿no? Si un país es bueno en la producción de ciertas mercaderías, ciertos productos, bueno, que se especialice, que los haga lo mejor posible y exporte esos productos, y que no vale la pena que inviertan recursos en fabricar lo que no tiene y lo que no sabe. Para eso, que se lo compre a otro. Es decir, que exporte lo que sabe hacer muy bien y que importe lo que no puede fabricar. Eso es un poco el juego que tiene el comercio internacional, ¿no? En materia de importación y exportación. Ahora bien, lo primero que decimos es que las exportaciones generan divisas para un país. Sí, es verdad, generan divisas para un país. Y que las importaciones demandan, sí, porque cuando yo compro algo del exterior, lo que voy a hacer es a mi banco central demandarle divisas, ¿sí? En ese momento lo que están haciendo es utilizando reservas para pagar al exterior. Hoy por hoy nuestro país está en una situación un poco particular, por lo tanto se dice que estamos en un déficit de la balanza comercial. Por lo tanto, por eso está bastante complicado el tema de poder girar al exterior. Pero también por otro lado está el tema de, bueno, pero si yo abro, como pasó años atrás en nuestro país, abro en forma ilimitada las importaciones, lo que va a ocurrir es que voy a producir un daño en mi industria nacional. Eso ha ocurrido hace años atrás y también tiene cierta lógica y que en alguna medida también es verdad. Por eso existen, lo que vamos a ver en un par de clases, las políticas de comercio internacional, ¿sí? Las políticas de comercio exterior que aplican los países. Argentina tiene sus propias políticas, que están siempre basadas en normas internacionales. No olvidemos que nuestro país es miembro de la OMC, por lo tanto, no puede separarse o apartarse demasiado de lo que fija ese organismo supranacional. Pero bueno, el tema es, si yo exporto, hoy por hoy cualquier empresa productora argentina, pyme, que exporta, seguramente dentro de ese insumo que está exportando, tiene algún producto, algún repuesto, algún insumo, algún agregado que tuvo que importar para poder terminar la producción. Y en el caso de los productores primarios o productores del agro, bueno, sí, quizá el producto sea 100% nacional, pero algún componente habrá utilizado importado para su proceso productivo, ¿sí? Fertilizantes, vacunas, en el caso de los productores ganaderos, pesticidas, semillas, todas estas cosas son todas importadas. Por lo tanto, es muy difícil que hoy por hoy un país pueda exportar, ¿sí?, su producción no dependiendo de algo, aunque sea mínimo, importado. De hecho, muchos productores argentinos, pymes argentinas, no pueden estar exportando porque no les dejan pagar al exterior ciertos insumos que necesitan para seguir adelante con la producción. Cualquier línea de producción, cualquier maquinaria, cualquier repuesto que necesite es importado. Si yo no tengo una máquina parada porque no puedo
reemplazar el repuesto porque no me dejan pagarle a mi proveedor al exterior, yo no voy a poder seguir produciendo. Y si esa producción está destinada a la exportación, no voy a poder exportar. Es decir, que desde hace varios años, y volvemos a la teoría que ya vamos a ver, moderna del comercio internacional, se dice que la práctica del comercio internacional es una actividad de ida y vuelta, ¿sí? Hoy por hoy con los procesos de integración, que ya vamos a ver qué es, por ejemplo el Mercosur es un proceso de integración, los bloques regionales como las zonas de libre comercio, es prácticamente impensable que un país pueda cerrarse al mundo y autoabastecerse sin depender de algo importado. Lógicamente, tienen que fijar políticas para proteger su industria nacional. De hecho, nuestro país lo tiene, ¿sí? Todos los países del mundo lo tienen. No solo para protegerla de las importaciones, ¿sí? En condiciones desleales o las importaciones desmedidas, sino también para proteger a su industria nacional de lo que en su momento también vamos a ver, los valores declarados en condición de dumping. Bueno, yo te perdí, César, no sé si estás conectado o no, yo no estoy escuchando. Ah, no, pensé que se había ido la conexión y estaba, pero perfecto, ¿no? Bueno, vamos a sumar, no sé si Bernardo también quiere acotar algo con respecto a esto que estábamos hablando de los beneficios principalmente o las ventajas y también, ¿por qué no?, las desventajas que genera todo esto que es el proceso del comercio exterior, ¿no? Nosotros hicimos un breve repaso, una introducción por algunos conceptos, pero lo importante es lo que nos permite o no todo esto que es el comercio internacional, ese intercambio, esa negociación y como estábamos hablando anteriormente, donde nosotros podemos estar requiriendo de algunos elementos que son sí o sí esenciales para todo este mecanismo, para todo este proceso. No sé, Bernardo, si querés vos sumar algo, o si no, ya seguimos con estos operadores, estos personajes que están presentes en la operatoria. Sí, solamente ¿se escucha bien ahí, Ana? Sí. Justamente, y reforzando lo que mencionaba César, hoy por hoy siempre van a requerir insumos apuntado, ¿no?, a la carrera en cuestión que estamos y que van a estar asociados a procesos productivos de la índole que sea, siempre van a requerir insumos importados. Ya sea que lo importe un tercero y se lo compre en el mercado local, o que los importen ellos directamente y de esa forma genere una optimización de costos. Y por otro lado, que después veremos algunos regímenes particulares, pero lógicamente si es para introducir un proceso productivo que el resultante o el producto final es para exportar, hay ciertas formas que nuestra legislación acompaña eso y genera un beneficio. Pero creo que es totalmente necesario, van a estar relacionados con el comercio exterior y, de nuevo, de acuerdo a la magnitud de la compañía o de la organización, y depende de la etapa del crecimiento o maduración de la empresa, algunos ya están operando en comercio exterior o con el tiempo y van a empezar a operar porque lógicamente cuando importa uno hay que ver las escalas y demás, pero cuando importa uno suele tener mejores costos que comprar en el mercado local productos importados. Pero lógicamente no existe empresas que en el proceso productivo no tenga incluido en su matriz insumos importados. Exacto, ¿no? Y bueno, y ahí entran en juego estos que nosotros decimos los operadores, ¿no? Estas personas que como primer punto tenemos ahí marcados los importadores o exportadores
que son los que van a estar generando toda esta negociación, porque a partir de ellos es que van a estar actuando el resto de esos sujetos o auxiliares. Y decíamos, no hay una serie de requisitos, establecimiento de unas características que hay que llevar adelante, cuestiones más que nada de trámites administrativos, de inscripciones, que hacen posible que estos sean importadores y exportadores. Nosotros hablamos de personas físicas o personas jurídicas, que primero que nada tienen que estar, ¿sí?, con una característica que es la inscripción en nuestro país en ese ente, ¿sí?, principal, que es la FIP. Es decir, tienen que estar registrados, tienen que tener un número de quit y lo que nosotros conocemos como clave fiscal. Y todo ese proceso de inscripción se lleva a cabo, ¿sí?, en un registro especial, que es el registro de importadores y exportadoras, importadores y exportadoras, que principalmente hace, ¿sí?, posible que comience a tener una inclusión dentro de este proceso. Y para eso, esa, decimos, persona física o jurídica tendrá que demostrar si es una empresa, ¿sí?, una unipersonal, una empresa de tipo societaria, como las más conocidas, Sociedad Anónima o SRL. Entonces, identificar a cada uno de esos integrantes, completar formularios. En la actualidad, toda esta, ¿sí?, decimos, toda esta requisitoria de distintos documentos a presentar o distintas formalidades se lleva a cabo a través de la plataforma, ¿sí?, esa plataforma de AFIP que permite, ¿sí?, con la suma de estos datos, dar el alta en ese registro de importadores y exportadores, que tiene ciertas condiciones. Entonces, algunas de esas condiciones, además de ese número de quit, ese número de identificación que muestra que están activos en un sistema tributario dentro de este país, también tendrán que ver con la capacidad, ¿sí?, la solvencia económica y algunos otros requisitos que hacen principalmente a lo que es la formalidad de esa inscripción. Y nosotros vamos a ver que muchas veces hablamos de otros, ¿sí?, operadores o otros sujetos que están ahí a la par de quienes son los generadores de la operación comercial, que en este caso es el despachante de aduana. Entonces, como ese otro tan importante, porque va a ser el que intermedie entre esos importadores o exportadores y esa, decíamos, oficina principal, que es la DGA. ¿Sí? Recuerdan que hablábamos de la aduana, la Dirección General de Aduana, que desde 1997 tiene este nombre. Anteriormente nosotros la conocíamos como la Administración Nacional de Aduana y ha ido pasando, ¿sí?, por distintas denominaciones, pero que es el ente encargado principalmente de regular todo ese movimiento, todo ese flujo de bienes o personas a través de esas distintas zonas que también mencionábamos conforman lo que es el territorio aduanero. Y decimos, ese operador, que es el despachante de aduana, va a ser quien represente entonces a esos importadores o exportadores frente a la oficina de aduana. ¿Para qué? Para que esas operaciones de importación o exportación cumplan con esas normas establecidas, estén realizadas acorde a ese estamento legal que marca todo lo que es nuestra normativa interna, que no solamente está integrada por ese código aduanero del que tanto yo hablaba, sino por otras resoluciones o decretos donde se van a establecer, ¿sí?, las distintas acciones, los distintos movimientos y las formas en que estos se deben realizar o llevar adelante. No sé si ustedes, chicos, quieren, tanto César como Bernardo, interiorizarnos un poco sobre los conceptos de este importador, exportador y el despachante que comparte, ¿sí?, toda esta actividad.
Sí, en lo que es la de 22415, el Código Aduanero, cada uno de estos sujetos tiene un lugar, ¿no? Tiene un capítulo destinado. En el caso de los importadores o exportadores, que son los que darían de alguna manera el puntapié inicial a que existan todo el resto de los sujetos. ¿Por qué? Porque son los que encabezan las operaciones de comercio internacional. ¿Sí? Si no existiese alguien que importa, si no existiese alguien que exporta, todo el resto, digamos, estaría de más. ¿Y por qué tiene un lugar específico dentro del Código Aduanero? Porque si ustedes van a la definición, ¿sí? La definición quizás es una especie de trabalenguas o de conceptos a veces parece sin sentido, pero dicen que importador es todo aquel que importa mercadería a su nombre. Y en realidad el espíritu de la ley es todo aquel que hace de la importación su profesión habitual, lo mismo que el exportador. Más allá que la misma persona puede ser importadora, exportadora a la vez, ¿no? El registro es único. Uno cuando se inscribe, la inscripción es válida tanto para importar como para exportar, ¿sí? Pero si yo importo o exporto, digamos que si comercializo mercadería para la venta al exterior o adquiero mercadería del exterior, voy a necesitar, sí o sí, la intervención del sujeto este que es el despachante de aduana, que es quien me representa a mí como importador o exportador ante la aduana. ¿En qué me representa? ¿Sí? Así, ¿cuál es la función del despachante de aduana? Bueno, documentar ante la aduana toda la operativa, que ya en su momento vamos a ver, de importación o exportación conforme a la destinación, ¿sí?, que le quiera dar ese importador o exportador a su mercadería, ya sea una destinación definitiva de importación, una destinación suspensiva de importación o una destinación suspensiva o definitiva de exportación. ¿De qué manera nos va a representar? Bueno, con la presentación bajo su firma y matrícula de la documentación de esa operación. ¿De qué manera? Ya de hace unos años atrás, todo esto se hace a través de una plataforma informática, que es el sistema informático Malvina, el cual el despachante de aduana ingresa toda una serie de datos, encabezado por lo que, bueno, ya vamos a ver también en su momento, la posición arancelaria de la mercadería, es ese código de varios dígitos que individualizan internacionalmente a todos los productos susceptibles de ser importados y exportados. Ya cuando llegue la clase de clasificación arancelaria vamos a ver de qué se trata. Como el despachante representa al importador o exportador ante la aduana, por ley, ambos dos son solidariamente responsables por cualquier ilícito, cualquier infracción que se cometa en pos de la operación, ¿no? Cuando hablo de infracciones o ilícitos, estoy hablando, bueno, en el caso de ilícitos, hacer un delito, contrabando menor, contrabando documentado, contrabando agravado por revestir el cargo que corresponde. Muchas veces hemos visto que en delitos de contrabando están involucrados funcionarios de la propia aduana. Infracciones, que es algo, bueno, más normal, puede ser alguna declaración inexacta de valor, alguna declaración de la posición arancelaria que no sea la correspondiente. En cualquiera de esos casos, ambos dos son mancomunadamente responsables. Por eso, si ustedes ven, no sé, en sus respectivos trabajos, sus respectivas empresas, la gente de importación, la gente de COMEX, está siempre ligada permanentemente y comunicada permanentemente cuando hacen operaciones de comercio internacional con el despachante de aduana o con sus dependientes, que son los empleados que trabajan en el estudio.
El ámbito de día a día de un despachante, de su gente, es la aduana. Puede ser la aduana de Ezeiza, la aduana de Buenos Aires a través de cualquiera de sus terminales de puerto, depósitos fiscales, eventualmente aduanas domiciliarias, ¿sí? Aduanas domiciliarias las suelen tener las grandes empresas, como las automotrices, que tienen dentro de su predio una oficina de aduana, con el funcionario de aduana. Otro de los ámbitos donde suele ejercer o podemos ver la presencia de un despachante aduana son los polos tecnológicos e industriales que se dedican a la importación y la exportación, la zona franca, ya vamos a ver de qué se trata. Pero bueno, digamos que las figuras, digamos, centrales de la actividad de la importación o exportación están dadas por el importador, exportador y el despachante de aduana. Exacto, ¿no? Y esto que bien decías, que, bueno, las diferentes formas que tenemos para clasificar a esos importadores y lo mismo que ocurre también con los exportadores, porque por ahí nosotros vamos a encontrarnos con exportadores que van a estar comercializando productos propios o quizás productos que han adquirido o que en los que ellos no han participado. Entonces podemos hablar de dos categorías esenciales de exportadores, como son las exportadores productores y no productores, y dentro de esto también a su vez subclasificarlo. Ustedes tienen disponible ahí en el material cada uno de estos conceptos, cada una de estas determinadas características y formas de clasificarlo, y como bien ahí también sumaba César el tema del despachante de aduana y esta íntima relación, ¿no? Esta necesidad, más que nada, como decimos, en Argentina es algo muy aplicado, muy utilizado y algo que a veces se considera como casi una obligatoriedad, ¿no? Tener despachante de aduana para realizar alguna operación de importación o exportación. Y decimos, no podemos hacerlo si no hay despachante de aduana, y va a estar más complicado, ¿no? Seguramente, más allá de todo el conocimiento en mercados internacionales, en políticas, en legislación y algunas otras cuestiones, lo que facilita decimos, la actuación del despachante de aduana es esa tarea de las solicitudes, de las distintas maniobras o actividades más que nada administrativas con respecto a, como mencionara César también, el tema de poder codificar la mercadería, clasificarla para su proceso de importación o exportación. Y nosotros vemos que hay otros, ¿sí? Hay otros sujetos ahí. Perdón. Sí. Hay una resolución de la aduana del año 89, no, perdón, 91, donde permite que el exportador, el importador se represente a sí mismo. La realidad es que en la práctica sería una locura, nadie lo hace, pero el despachante de aduana no es un invento criollo, ¿sí? No es algo que existe nada más acá. En el Código Aduanero de la Comunidad Europea, yo durante el verano estuve haciendo varios cursitos de legislación comparada, existe también la figura del despachante de aduana. No se llama así, se llama agente aduanal, pero tiene las mismas funciones que el despachante nuestro. Digamos, es una persona externa, no es un funcionario de aduana. Claro, eso es bueno. Justo, mira, César, justo estaba pensando en eso, en aclarar ese punto, porque después se ve mucho en los exámenes, tanto en los parciales como en los finales, y nos ha pasado en el verano, ver que consideran que el despachante pertenece a la aduana. No, el despachante es una... Convive con la aduana. Los despachantes y sus dependientes conviven, sí. A veces la convivencia en la práctica, por acá nosotros le vamos a decir lo que académicamente dice la teoría, pero también no los vamos a engrupir, porque después se van a encontrar con la triste y dura realidad, pero también le vamos a decir lo que ocurre en la práctica, ¿sí? Sería muy desleal de nuestra parte que le contemos
todo lo lindo que dice la legislación y los libritos, pero que no le contemos lo que pasa en la operativa real. Claro. Los despachantes conviven, y a veces con una convivencia poco sana, con los funcionarios de aduana, ¿sí? Su ámbito, su terreno de todo el día es la aduana, en las distintas zonas primarias, como Claro. le decía recién. Hay 6 puertos, zonas, depósitos fiscales, etc. Pero no son funcionarios públicos, ¿sí? Sino No, y que, muchas veces se confunde eso, sí, por eso, sí. por esa relación, y entonces en las preguntas o en las respuestas que dan, bueno, el despachante de aduana trabaja para la aduana. No, no, el despachante de aduana trabaja para el importador o exportador a quien representa frente a una oficina que es la aduana, ¿sí? Hace esos trámites, hace ese trabajo, pero a quien responde es al importador o exportador, y de alguna manera lo debe hacer de la mejor forma posible porque son solidarios responsables. Ahí donde vos marcabas en casos de contrabando, fraude o algunas situaciones que no están muy claras, o esto que puede pasar, ¿no? Un error, una omisión. Bueno, quien está haciendo esa tarea es el despachante de aduana, y ambos son solidarios responsables por la información que están, ¿sí?, comprometiendo para esa distinta operatoria, sea de importación o exportación, frente a un ente que es perteneciente a la administración pública. Exacto, esto es exactamente igual como los abogados que van a tribunales, ¿sí? ¿El juez es un abogado? Sí, es un abogado, pero es un funcionario público, es un funcionario judicial, ¿sí? El abogado que va a tribunales es un abogado externo, ¿sí? Es un profesional independiente. Los contadores, ¿hay contadores en la FIP? Sí, son funcionarios públicos, pero también hay contadores del otro lado que van a hacer gestiones ante la FIP. Esto es exactamente igual. Lo que pasa es que el nombre a veces confunde y se piensa uno que el despachante de aduana es el funcionario. No, el funcionario es funcionario. El despachante de aduana es alguien externo que tiene su propia estructura, su propio estudio aduanero, que representa al importador-exportador al momento de gestionar una operación. Exactamente. Y qué es lo que más que nada tiene que hacer, ¿sí?, este despachante de aduana, porque decimos, el despachante de aduana puede, ¿sí?, trabajar en un estudio con otros que serán dependientes o que serán sus colaboradores, pero a diferencia de quien es importador o exportador, que nosotros hablamos de una persona física o jurídica, el despachante de aduana es una persona física, ¿sí? Entonces, su inscripción es a través de esto que nosotros denominamos una unipersonal, ¿no? Ese número de quit responderá a esas características de liquidaciones tributarias por lo que es su trabajo y su profesión. Y para poder ser despachante de aduana, tiene que rendir, ¿sí?, esto que nosotros denominamos un examen que permita visualizar que tiene conocimientos, que está capacitado en materia aduanera. Y esos conocimientos hacen posible que luego pueda ejercer esa profesión, porque estará sobre él todas esas actividades que nosotros mencionábamos, ¿no? Solicitud de destinaciones aduaneras, clasificación de mercaderías, permitir que esa información que requiere uno u otro, ¿no?, ya sea la Dirección General de Aduana de ese proceso o el importador con respecto a cómo se realiza ese proceso que se está llevando a cabo, entonces él es el intermediario que tendrá, ¿sí?, que brindar todos esos datos, esas posibilidades, y para esto tiene que estar preparado, para esto tiene que rendir ese examen y también inscribirse en un registro especial, ¿sí? Ese registro es el registro de despachantes de aduana. Luego, ¿sí?, puede comenzar ese ejercicio decimos, en esa zona en la que él ha establecido, porque
convengamos que un despachante de aduana puede hacer operaciones en un circuito, ¿sí?, que esté próximo, porque seguramente hay operaciones en otra zona de lo que es este territorio aduanero donde no va a poder estar presente o no va a poder representar a esos determinados importadores o exportadores. Pero convengamos y que quede claro eso, que no es un agente que pertenece o que forma parte de la Dirección General de Aduanas, sino que es alguien contratado por los importadores o exportadores para actuar en representación. Entonces, tienen algunas requisitorias con cómo es el efecto de poder demostrar tanto los importadores como los despachantes de aduana su nivel de solvencia económica. Sí. Eso hay que acreditarlo, ¿sí? Hay que realizar en ese trámite, ¿no?, que le permite la inscripción en el registro, decimos, un otorgamiento a favor de la Dirección General de Aduanas de una garantía. ¿Para qué? Para que esto corrobore, ¿sí?, el fiel cumplimiento de sus obligaciones, de esa, decimos, actividad que está llevándose adelante, sea realizada de conformidad con los estatutos legales principalmente. Entonces, ¿cómo pueden acreditar solvencia? Hay diferentes modos. Nosotros hablamos de depósito, ¿sí?, con la creación de dinero en efectivo en una cuenta a favor como de garantía para esta Dirección General de Aduana, o lo que nosotros vamos a ver, que es lo más utilizado, lo más aplicado, una generación de una póliza de caución. Entonces, vamos a empezar a trabajar también con ese concepto que pertenece a las compañías de seguro, otros de los que están presentes, ¿no?, dentro de esta operatoria de comercio exterior. Nosotros hablamos hasta ahora de importadores, exportadores, y dijimos hay otros sujetos, operadores o también instituciones. Bueno, las compañías de seguro siempre van a estar presentes en una operatoria, sea esta de importación o exportación, porque vamos a requerir de su accionar para diferentes circunstancias. En el caso de la garantía a favor de la Dirección General de Aduana para poder demostrar solvencia por parte de los importadores, exportadores o despachantes de aduanas, se pueden hacer a través de una póliza de caución. Y nosotros ahí vemos otro de los operadores, otro sujeto, el ATA, ¿sí? El ATA, que es nada más ni nada menos que el agente de transporte aduanero. Y acá también tenemos la posibilidad de que estos agentes puedan ser personas físicas o jurídicas, ¿sí? ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Cuál va a ser su principal función? Representar, en este caso, a los transportistas. Entonces, van a estar frente a esa, decimos, actividad de poder informar a la Dirección General de Aduanas o a otros sobre el movimiento que están teniendo los diferentes tipos de transportes a los que están representando. Y tienen, además, ¿sí?, de la necesidad de inscribirse en un registro especial, como el importador-exportador, como el despachante de aduana, tiene que cumplir también una serie de requisitos que están de la mano con los que tenían el importador, exportador, el despachante, ¿no? Tener un número de quit, clave fiscal, poder demostrar, ¿sí?, esa solvencia económica, el establecimiento de un domicilio, esto que nosotros decimos constituir un domicilio en ese radio donde va a ejecutar su operatividad, y también tener lo que se denomina un acceso de capacitación con la comprobación de estudios, ¿sí?, esos estudios o conocimientos característicos en relación a la materia a la que estamos aludiendo, es decir, esa representación de los distintos transportes a nivel de la operatoria comercial internacional. ¿Hay otros? Sí, hay muchos, ¿sí? Hay muchos más de estos sujetos que nosotros vamos a tener,
¿sí? Como auxiliares, operadores o instituciones colaboradoras para que esa operatoria de comercio exterior se lleve adelante y de manera correcta. Nosotros vamos a estar hablando de las propias, ¿sí? Compañías de transportes, los distintos tipo de representante o comercializadores de espacios en esos medios de transporte, como son los forwarders, y que quizás alguno de ustedes pueda haber escuchado hablar de ellos, o lo que nosotros denominamos el agente marítimo. No sé si chicos quieren ir sumando algún otro más. Sí, dentro de toda la familia de sujetos que forman parte del comercio internacional, aparte, bueno, el agente de transporte aduanero. El agente de transporte aduanero es como el despachante de aduana, pero del medio de transporte. Así como el despachante representa al importador y al exportador ante la aduana, el agente de transporte aduanero lo representa al medio de transporte ante la aduana. ¿Qué medio de transporte? El medio de transporte internacional, ¿sí? El buque, el avión, el camión, el tren. Es el que le gestiona toda la operativa ante la aduana. Obviamente, en toda operación de comercio internacional va a intervenir un sujeto que no puede faltar, que son los bancos, ¿sí? Ya sea para el ingreso de divisas o para el egreso de divisas con su respectiva normativa cambiaria. Otro de los sujetos que podemos llegar a tener son, bueno, del otro lado del mostrador vamos a tener a la FIP, a la aduana. Vamos a tener organismos que intervienen en forma secundaria, a veces de apoyo a la FIP, como puede ser SENASA, ANMAT, CEDRONAR. ¿Sí? Son todos organismos nacionales que tienen alguna que otra intervención dependiendo del tipo de mercadería. Secretaría de Industria. ¿Qué otra puede ser? Bueno, en el caso de productos radioactivos, la Comisión Nacional de Energía Atómica y el ente regulador de radioisótopos. Y bueno, así le puedo seguir nombrando varios organismos que intervienen. Que intervengan, ¿qué quiere decir? Que por el tipo de mercadería y la posición arancelaria hay que gestionar alguna certificación previa para que la aduana permita la liberación a plaza o la liberación hacia el exterior de esa mercadería. Eso quiere decir que intervengan. Una consulta, Sí. perdón. Ahí vi que mencionabas a los bancos. Más que el tema de pagos, ¿tiene alguna otra función el banco ahí en esta parte? ¿Hace poco? No, pero pregunto, a mí solamente se me ocurrió el tema de pagos, pero no sé si había algo más en el que influyera los bancos, por eso El preguntaba. banco va a intervenir. Si sos importador, va a ser quien le pague a tu proveedor del exterior, ¿sí? Y si sos exportador, va a ser el que te liquide las divisas que ingresan producto de tu venta al exterior. ¿Y no se puede hacer sin el banco, por ejemplo, pago por efectivo o no hay manera? No hay Sí o sí manera. No hay manera, no. Hasta hace varios años, esto estaba casi no tan estrictamente regulado, pero digamos que el acceso o la llegada de Internet como una de esas tecnologías de avanzada, lo que hizo también es posibilitar que el control esté plasmado, ¿no? Que toda operación, sabemos que una operación de exportación o de importación tiene que pasar por un ente como es la Dirección General de Aduana. Si nosotros estamos haciendo una operación de exportación, vamos a realizar la facturación a través de la plataforma web de AFIP, ¿no? Una operación que decimos está con una factura electrónica. Entonces esa información ya está ahí. El ingreso de divisas tiene que existir si hay un egreso de mercadería. Entonces, la única forma
que existe es a través de entidades financieras y la regulación a través del BCRA y todas esas normas que se establecen hace que no haya otro camino u otra alternativa. Y así como estábamos nombrando algunas, ¿sí? Algunas de las otras instituciones u organismos intervinientes, veo que Bernardo también había puesto, ¿no? Ahí una consulta en el chat y algunos le fueron respondiendo, ¿no? Sobre si ustedes conocen algún otro operador, igual ahora seguimos también intercambiando ahí unos conceptos con esto, y si tenían algún tipo de ejemplo de empresa, ¿no? Y lo que respondía María Sol, ¿sí? Sobre ITC, que es una consultora de comercio exterior, y entonces podríamos ampliar un poco más, ¿no? ¿Qué hace una consultora de comercio exterior? ¿A qué se dedica o qué es lo que permite en esto que es este movimiento, ¿no? Este intercambio, este flujo entre bienes y principalmente sistemas financieros? ¿Qué les parece, ¿no? Para que no los estemos durmiendo tampoco con todo esto que nosotros hablamos y ustedes simplemente nos escuchan. Pero está buenísimo. Y decir que sin bancos no hay posibilidades, esto es más que una realidad. No es que figure así como algo escrito en el libro, pero están las resoluciones y están los decretos que dice cuánto es el plazo para el ingreso de divisas o cuánto es la posibilidad que tenemos, si es que en este caso somos importadores y tenemos que liquidar, ¿sí? Es decir, tenemos que pagar, tenemos que saldar esa deuda, cuánto es esa posibilidad y de qué forma también lo podemos hacer. No está dentro de nuestro código aduanero, eso está en decretos y resoluciones que se van dando de acuerdo a las diferentes políticas de comercio exterior que tiene el país en cada momento, ¿sí? Sí, no me imagino estar cobrando una cosecha de soja de exportación en efectivo. No sé, se me hace complicado. Traer un contenedor lleno de billetes. Claro. Lo que sí existe, pero obviamente para operaciones menores, eso igual lo vamos a ver cuando... Lo que pasa es que todos los temas nos adelantan a todos puntos que vamos a ver más adelante, pero nos adelanta esto cuando veamos medios de pago del comercio internacional. Lo que sí existe, pero para operaciones menores, vamos a suponer, estamos trayendo por courier a través del sistema puerta a puerta un repuesto para una máquina, estamos trayendo algo menor, el pago con tarjeta de crédito. ¿Sí? Eso, dependiendo los montos, se puede hacer, pero siempre interviene un banco. ¿Sí? Digamos, siempre hay una intervención bancaria de por medio. Lo que ocurre en los últimos años en nuestro país, que la normativa cambiaria está bastante álgida y bastante encima, no solo de los importadores, sino también de los exportadores. Está costando mucho poder girar. A nosotros en mi trabajo, por ejemplo, y eso que somos del área de ciencia y tecnología, y últimamente se estuvieron importando insumos para todo este tema de pandemia, digamos, como que somos de alguna manera privilegiados. Nos están cambiando la normativa una vez por semana. Cambiar la normativa implica que les cambian los formularios y las declaraciones juradas. ¿Sí? Declaraciones juradas que son unos formularios bastante complicados donde hay que llenar varias cifras y uno tiene que llevar como una trazabilidad de lo que ya tiene comprometido en el mercado cambiario pendiente de registro aduanero. ¿Qué quiere decir? Pendiente de registro aduanero es cuánta plata yo tengo, ¿sí? Comprometida en el exterior, que le estoy diciendo al central que me pague en el exterior por importaciones que todavía no traje. Cuando yo libero de aduana el producto, ¿sí? Cuando ya logro pagarle al proveedor, el proveedor embarca la mercadería, hago la gestión en aduana, ya tengo la mercadería en mi poder, ahí lo que tengo que hacer, y para lo cual tengo 90 días, es afectar las divisas. ¿Qué quiere decir? Le informo al Banco Central que
esa operación para la cual yo le pedí X cantidad de dólares, acá justifico. ¿Cómo justifico? Con la factura original comercial, el despacho de importación, la guía aérea y más o menos documentos que haya yo utilizado para la importación. En el caso de exportación, yo estoy vendiendo, la normativa cambiaria me exige, dependiendo de la posición arancelaria, que liquide las divisas en determinada tiempo y forma. ¿Sí? Obviamente, si soy productor agropecuario, me va a pedir que prácticamente esté ingresando las divisas antes de que la cobre. Entonces, por eso, en los últimos años, la normativa cambiaria y a través de los bancos está muy, digamos, presente, y para decirlo de alguna manera, muy poco elástica, ¿sí? No tiene mucho margen de flexibilidad. Entonces, por eso es que está bastante complicado. Pero bueno, esto es así. Estimamos que dentro de... Nosotros ya sabemos, por cada renegociación de deuda que existe, ¿sí? Ya sabemos que cuando salen los diarios que el ministro de Economía viaja al FMI, el ministro de Economía se reúne con fulano, mengano, a la semana, pero es así, es cantado, ¿eh? A la semana tenemos un cambio de normativa bancaria y tenemos un cambio en los formularios y las declaraciones juradas. Ahí otra vez, César, hay algún inconveniente con el tema del sonido. Igual, bueno, ya estamos ahí a pocos minutos de darles el cierre, pero bueno, les pedimos disculpas por los inconvenientes, no sé, que también otra vez se escuchaba un poquito bajo. La propuesta es esta, ¿no? Estamos ahí a unos minutos de cerrar este encuentro. Vamos a seguir hablando de estos operadores, vamos a seguir desarrollando algunos que nos están faltando, pero yo les había dicho, y ahora estaba corroborando con el tema de fechas, que era la semana próxima la conformación sí o sí de grupos, y no, acá tengo anotado es el 30, así que tenemos un viernes más. La semana que viene es 23 y el otro es el 30. Vi que algunos conformaron y estuvieron mandando ahora, no sé si es de este turno o del turno siguiente, bueno, eso lo estamos chequeando también. Pero tengan en cuenta, ¿no? Comiencen ustedes a hacer esos lazos para que puedan armar esos grupos y tengan también esa consideración que después va a haber que decidir sobre el producto y entonces todo lleva tiempo y tratamos de que esté ordenado este sistema y que no se quede nadie afuera, ¿no? De poder participar en ese trabajo práctico que va a ser tan significativo. Así que, bueno, recordarles eso, indicarles que vayan, ¿sí? Haciendo un seguimiento con cada uno de esos módulos que ustedes tienen. Hasta ahora es el 1, el que estamos trabajando en estas clases, pero vayan leyendo y trayendo inquietudes, dudas. Está muy bueno que puedan participar y que hagamos esto, ¿no? Un feedback e ir conociendo sobre cada una de estas cuestiones que hacen al comercio exterior y que van a posibilitar no solamente que ustedes aprueben la materia y hagan el trabajo práctico, sino que cada una de esas actividades o acciones que luego lleven adelante en una empresa, ya sea como emprendedores o como formando parte del staff, sirva y sea útil esto que ustedes se van a llevar a esta asignatura. No sé si les queda alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta. No, todo muy claro, profe, gracias. No, gracias a ustedes, como siempre, por participar. Vamos a estar dejándoles los videos. Les pedimos disculpas por el de la semana anterior, pero van a estar los dos juntos seguramente en el transcurso de estos días. Y bueno, estamos a disposición si nos quieren contactar a través del foro o la mensajería del aula virtual. Que tengan muy buen fin de semana. Chao, buen fin de. Chao, Chao, gracias. Chao. Chao, buen fin de. Chao, muchas gracias. Chao, buen fin de Gracias a semana. ustedes. Chao, buen fin de. Gracias igualmente.